Bueno, Dani, entonces vamos a comenzar. Vamos a iniciar este programa, este podcast. Vamos a iniciar este estudio bíblico acerca de temas doctrinales. Algunos, vamos a estar tocando algunos temas eh, también controversiales o bueno, de diferentes interpretaciones, diferentes puntos de vista. Y pues bueno, mi nombre es Rogelio Reguín. Dani. Daniel García, Monterrey representando. Bueno, yo representando Coahuila, la región carbonífera de Coahuila, vamos a, pues bueno, Dani, ¿cómo inició todo este embrollo? Ah, bueno, creo que estaría bien. Primero, esto comenzó por una pregunta un tanto extraña de aquí de mi hermano Rogelio, una pregunta en la que él me para la redundancia, me preguntaba acerca de un tema que tiene un tanto de controversia por algunas interpretaciones o posturas que se le pueda dar, y decíamos que qué difícil en este tiempo es ser bautista e intentar mm, investigar sobre tus temas, sobre tus doctrinas, porque entre internet encuentras material, pero con doctrina diferente a la tuya. Entonces puedes llegar a confundirte, puedes creer que sí es la doctrina que tú tienes, pero el material es diferente. Entonces, lo que le decíamos que sería un poco más sencillo si hubiese el material. Y fue cuando dijimos, ¿por qué no lo hacemos nosotros? O sea, si nosotros tenemos dudas, más personas pueden tenerlas también y podemos eh, ayudar más o menos ahí con lo que sabemos. Y así es como inició este programa, podcast, no sé cómo quieran llamarle. El propósito no es establecernos nosotros como maestros, ni tratar de quitar o hacer menos la escuela dominical o las enseñanzas de la iglesia. No, no procuramos ponernos como pastores, eh, porque la Biblia dice que las enseñanzas, las escrituras debemos aprenderlas en la iglesia, ¿Sí? pero a veces no siempre nuestras dudas están a la disposición de las enseñanzas del pastor. O sea, a veces nosotros nos surge una duda y lo que estamos viendo en la iglesia no es precisamente lo que tenemos la duda, Ujú. ¿verdad? Sobre el tema al que Y tenemos también nosotros una duda. entendemos muchas veces que preguntar o sí, sacarte esa duda con tu pastor, con tu hermano, como que te da muchas veces la pena por hacer ese tipo de preguntas, o muchas veces por no generar controversia, todo este tipo de cosas, y recurres al Internet, Ujú. que es lo que tienes a la mano, pero el Internet está lleno de Ajá. controversias. Entonces es como mejor desde este punto empezamos a que somos cristianos bautistas, y si compartes nuestra misma, por así decirlo, doctrina, pues desde aquí puedes ya tener un material de apoyo, como decía el Rogelio, no poniéndonos como maestros, como pastores, como nosotros sabemos más que todos ellos, sino como simplemente un apoyo a algunas dudas que Amén. sea. Un apoyo. Exacto. Esa era la idea, ese es el punto principal, ser un apoyo para unas diferentes dudas que se han generado. Bueno, Así. entonces, vamos a iniciar con el primer tema, o bueno, con el tema que nos compete en esta ocasión. Yo creo que uno de los temas importantes de los cuales nos pudiera tener en la orilla de la banca, o más bien nos debería de tener sobre nuestras rodillas, estando en una posición de espera, de estar velando, porque sabemos que la venida del Señor Jesucristo está cerca. Y con esa venida vienen muchas otras cosas más que pudiéramos desglosarlos, pero en esta ocasión solamente queremos hablar acerca del rapto de la iglesia. Hermano Daniel, eh, algún concepto, alguna definición que tenga usted del rapto? Bien, aquí en diferentes materiales que investigamos, quiero leer.
Una simplemente dice, se conoce como arrebatamiento de la iglesia, la doctrina que enseña que en algún momento de la historia Cristo vendrá por su iglesia y los creyentes y los que estén muertos resucitarán y los que estén vivos serán transformados y todos juntos resucitados y transformados seremos trasladados para encontrarnos con nuestro Señor en las nubes. Ese es una, a lo que se le llama rapto o el arrebatamiento también. En todo caso Ujú. es cuando el Señor, para desglosar un poco más, es cuando el Señor venga, no toca tierra y nosotros vamos con Él. Entonces, para iniciar, a entender qué es el rapto. Ujú. Sí, el rapto, el arrebatamiento es lo mismo, es una doctrina bíblica. Yo tengo entendido que hay gente que no cree esta doctrina porque no está mencionado en la Biblia. Y sí, las principales fuentes, los principales textos que nosotros podemos encontrar en la Biblia acerca del arrebatamiento, pues es 1 Tesalonicenses 4, 13 en adelante y 1 Corintios 15, 51, 52 y 53. Y el apóstol Pablo usa la palabra seremos arrebatados. Seremos arrebatados es la palabra que usa en Tesalonicenses. Proviene del griego arpazo, que significa literalmente arrebatar o tomar algo con violencia. Quisiera compartir una ilustración muy acertada que escuché alguna vez del pastor Jesús Ramírez. Eh, Jesús Ramírez ya mucha gente lo conoce más por los cantos. Qué buenos Por los cantos, cantos. qué buenos cantos. Qué buenos cantos, claro. Y qué preciosa familia. Tengo que No, decirlo también. Hablaba de su familia. Y decía que una ilustración acertada puede ser cuando un águila desciende con toda velocidad y arrebata dentro de sus garras con violencia a su presa, de modo que todo sucede en un instante. Esto es el arrebatamiento, arpas. eh, arpazo. Eh, ¿De dónde, qué movimientos nosotros podemos señalar que son los que creemos en el rapto? Bien, hay cuatro, cuatro corrientes teológicas acerca de esto, que son los postribulacionistas, o también están los semi o meditribulacionalistas, los petribulacionistas, movimiento supuestamente reciente, presuntamente iniciado por John Enderby, padre del dispensacionalismo, y los parcialistas. Es prácticamente la de las respuestas del examen, que es todas las anteriores. Eh, Sí. Ahora, creemos firmemente, como cristianos bautistas, que nos vamos o nos inclinamos a ser postribulacionistas, que es la iglesia será arrebatada antes de la tribulación. No pasa. Pretribulacionistas. Perdón, sí. No, ya anda aquí, mucha doctrina. Es pretribulacionistas, que es antes de la tribulación, y las demás, sus, por así decirlo, la forma en la que le explican son basadas en textos un poco fuera de contexto o en todo caso explicadas a su forma, en este caso, y que más adelante es lo que vamos a estar viendo. Ahora, cabe recalcar que una enseñanza, no por ser más antigua, significa que sea la correcta. Porque si no me equivoco, la creencia más antigua del arrebatamiento no es la que nosotros creemos. Si no me equivoco, es otra, pero no significa que sea la correcta. Ujú. Eso. Sí, creo que la más antigua es la post-tribulacionista, esa que cree que el arrebatamiento es después de la Ajá, sí, tribulación. sí, O sea, que cree que la iglesia va a pasar por la tribulación y luego va a ser arrebatada. sí, pero no por ser más antigua es la más correcta, porque si no, Chabelo sería el más correcto y pues no. Y Sí, claro, no por ser viejo es lo más correcto. conocemos viejos muy incorrectos. Somos viejos muy incorrectos, sí. En los
premilenialistas, que es otra palabra ahí difícil de explicar, otra postura tocante al milenio, que creen que el milenio es literal y, y que después del milenio va a ser la segunda venida de Cristo, perdón, que antes del milenio va a ser la segunda venida de Cristo en gloria. No, tampoco no quiero decir falsas doctrinas. Esa es la corriente más vieja de las tres posturas que hay con el premilenialismo, del milenio. Está el premilenialismo, el postmilenialismo y el amilenialismo, de la cual en la corriente en la que estamos es la más vieja. Pero, insisto, no por ser más vieja significa que es buena, sino que nosotros creemos que es la mejor, es la más correcta, porque es la que se apega a, a interpretar la Biblia literalmente. Así es. Ahora, So, nosotros como premilenialistas y tribulacionistas, somos prejuiciosos. aquí somos, somos pre en todo menos precoces, Exacto. es otro asunto. Entonces, pues hermano Daniel, ¿usted en qué basaría sus enseñanzas para decir que van a apoyarse sobre el pretribulacionismo? Muy bien. ¿En qué nos apoyamos? Primer texto que queremos, antes de esto, una disculpa si de repente ven que me ando subiendo algo, es que no traigo lentes ahorita y siento que me quiero subir los lentes y allá, Man- necio, una disculpa. Primer texto, si tienen ahí una Biblia, si nos acompañan con una Biblia en Romanos 5:9, en una parte dice, pues mucho más estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. de la ira, De sí. hecho, el enfoque de este pasaje está establecido desde el versículo 1. Tenemos paz para con Dios. Pablo no quiere señalar la paz de Dios como en otros pasajes, sino que hubo una reconciliación y hay una bandera de paz entre el Dios de los ejércitos y nosotros para que no seamos consumidos. El propósito de este pasaje es esclarecer que el cristiano, por medio de la fe en Jesucristo, está exento de todo tipo de la ira de Dios. O sea, hay paz en medio de nosotros y Dios. ¿Qué entendemos con esto? Que como el texto lo dice, que ya tenemos una paz con Dios, como tenemos, el mismo Señor nos dio esta, por así decirlo, esta promesa de que no sufriríamos su ira, entonces podemos entender que no estaremos en la ira de Dios que se desatará en la tribulación y en la gran tribulación, sino que seremos arrebatados, puestos aparte, llevados para no sufrir lo que nosotros conocemos como tribulación y gran tribulación. Este es el primer pasaje en el que nos podemos basar o nos podemos apoyar para ser pretribulacionistas. Ahora, Primero ahora de no Tesalonicenses. significa que no merecemos la ira, sino que fue por la obra intercesora de Cristo. Tampoco hay que Amén. levantarnos el cuello de que no merezco. Claro, claro, Merecemos claro. toda Sí, la sí, ira, sí, sí. la merecemos. Pero Sí, sí. una Sí, obra intercesora de Cristo dijo, ya no van a sufrir la ira. ajá, Entonces ahí hay claro. que poner ese punto también. Es por gracia que no vamos a pasar la tribulación. Y tampoco somos altaneros de que no la merezco. Claro. Sí, yo aquí tengo un pasaje, 1 Tesalonicenses 1:10, dice, y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Y a lo mejor pudiéramos, por ejemplo, ahí de Romanos, pudiéramos decir, pues es que el apóstol Pablo no está diciendo de cuál ira nos está librando. A lo mejor la ira a la que se refiere, pues es del lago de fuego o de cualquier otra cosa. Pero aquí Pablo es claro en decir que hay una ira que viene, no Ujú. es una ira a donde vamos a ir, porque al lago de fuego, ese destino eterno de las almas que no recibieron a Cristo, es un destino en el que van. Y este dice que es un destino que viene. Entonces, es un destino que viene a dónde? Pues obviamente a la tierra. Hay un destino fatal, hay una ira venidera. Así es. Eh,
En Apocalipsis, también, otro texto del cual queremos hablar, Apocalipsis 3:10, dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre Ah, el sí, mundo sí. entero, para probar a los que moran sobre la tierra, que es un poco parecido a este texto, que es probar a la ira que ha de venir sobre el mundo. Ahora, hay muchos que interpretan que las 7 iglesias son diferentes etapas de la iglesia, que son literalmente iglesias. Bueno, eh, total, sea cual sea, el texto nos habla de una ira que vendrá sobre la tierra, que vendrá sobre el mundo, de la cual también nos dice que nos va a librar de esa ira. Sí, porque al final de cuentas sea una etapa o sea una iglesia literal. Es iglesia. Ujú, Somos exacto, nosotros. somos nosotros. Entonces, sea cual sea tu interpretación, aquí lo que importa es que habla de la iglesia. Entonces, y a la iglesia se le dice que te va a guardar de de esa ira que viene. Ahora, no habla de una ira, como lo dijo el hermano, una ira que ya está, que es a la que van como pecadores, a la que íbamos como pecadores, sino que es una ira que vendrá, que Ujú. caerá, una ira que será derramada, de la cual también nos va a guardar de esa ira. Yo tengo entendido, según que, sí, para no decir que andamos sacando textos fuera de contexto, dando malas interpretaciones, eh, el Strong nunca falla. El Mm, gran Strong. Buscar, buscar las definiciones en el griego nunca fallan, y creo que ahí en el versículo 3:10 cuando dice te guardaré de la hora de la prueba, el te guardaré de, creo que Ujú. proviene del griego tereo ek, sí. Tereo vendría siendo guardar o conservar, y ek vendría a ser fuera. O sea, ek es la partícula esa que también forma parte de la palabra eclesia, de Que iglesia, que conservar fuera o salir fuera o poner fuera. llamado fuera, Ah, salir fuera. Al fin de cuentas es fuera. Entonces es guardar. ¿Dónde te guardaré? Fuera. O sea, no te voy a proteger en el momento de la prueba. No te voy a proteger en la hora de la tribulación, sino que te voy a proteger sacándote. exacto. Así es. Y creo que también en Apocalipsis se toma fuerza la figura de Juan cuando dice en el capítulo 4 versículo 1, dice, después de esto miré y aquí una puerta abierta en el cielo, y la primera voz que oí, como de trompeta, hablando conmigo, dijo, sube acá. O sea, Juan fue arrebatado al cielo y dice, yo te mostraré las cosas que sucederán después de estas. Ahora, yo creo que sería o sería hasta cierto punto sabio de nuestra parte explicar por qué nosotros interpretamos que el rapto y la segunda venida de Cristo, o lo que le llamamos la parusia, Ujú, son dos sucesos totalmente distintos. exacto. Ahora, también antes de entrar a este tema, eh, hay un fuerte movimiento que últimamente ha estado tomando mucha fuerza, que da una explicación del por qué creen que la segunda venida y el rapto son son un solo hecho, porque aunque no lo crean, lo hay. Y hay movimientos que creen eso. Ahora, no es para entrar en debate, no es para pelear contra estas personas, simplemente es explicar que lo que nosotros explicamos no es lo que yo creo, no es lo que me enseñaron, sino que es lo que la Biblia dice, la Ujú, interpretación de la Biblia. Gracias a Dios creo que llevamos hermenéutica, entonces no somos unos grandes intérpretes de la Biblia, pero entendemos un poco qué es la verdadera correcta interpretación de la Biblia. amén. Y gracias a Dios el material que estamos usando sabemos que es de personas que conocen también la correcta interpretación eh, Ajá. de la Biblia. Ahora, uno de los
estas corrientes junta estos dos, sí, o estas dos, la venida y el rapto, la segunda venida y el rapto las junta y hablan que la iglesia e Israel tendrán que pasar por la tribulación para ser purificados y bla, 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 y después la segunda venida ya es el rapto también. Entonces, es inteligente de nuestra parte separar estas dos, dar a entender qué es cada una y ahora sí ponernos en contexto qué es cada una Ujú. de estas cosas, que es la segunda venida y el rapto, para no confundir ahí las cosas. Sí, sí, sí. O sea, desde el momento en que lo mencionamos, ¿verdad? A eso quieres llegar. Ujú, Desde el momento que lo mencionamos, que en nuestras cabezas estemos conscientes de que son dos conceptos diferentes. La segunda exacto, venida y el rapto son dos cosas distintas. así es. Uno de los pasajes que toman fuerza tocante a la interpretación de si el rapto y la venida de Cristo, la segunda venida de Cristo son diferentes, pues es Primera de Tesalonicenses 4:13 y 5 al 2. Son esos pasajes los cuales parecen ponernos un orden cronológico de lo que va a suceder. Lo mencionaba hace un momento, pero bueno, voy a leer desde el versículo 16. Dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. Dice, pero acerca de los tiempos y las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, ya brinca el capítulo 5, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá, así como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no escaparán. O sea, primero el apóstol Pablo menciona el arrebatamiento y dice que el día del Señor, lo que también nosotros podemos conocer como el día de la ira, sucede en dos acontecimientos separados, en dos acontecimientos diferentes. Ujú. Eh, sí, creo que no hay mejor explicación que un orden cronológico que nos da Pablo, un orden que nos da Pablo, que incluso también podría ser un ejemplo eh, eh, que la Biblia es muy clara en cuanto a cómo habla de algunas cosas que muchas veces pensamos que es una cosa, pero realmente está hablando de otra, como es el caso del Día del Señor, que habla mucho en los profetas, que habla del Día del Señor y muchos piensan que el Día del Señor es cuando viene Jesucristo, eh, Ujú. que habla de su nacimiento, pero realmente está hablando de la ira de Dios, de la ira venidera, que son los últimos tiempos. Ajá. Entonces, muchas veces podríamos malinterpretar algunos pasajes que hablan de una cosa, pero pensamos que es otra. Entonces, hay que poner en orden esta cosa. Y Pablo es claro en esto. Habla de un tema y después te habla de otro tema, pero son dos temas diferentes. En este caso, habla del arrebatamiento y después habla ya de la ira. Hay gente que incluso en el pasaje de Mateo 24:31, volviendo a lo mismo, esa gente que piensa que el arrebatamiento es después de la tribulación, usa mucho el capítulo de Mateo 24:31, que ya de por sí ese capítulo es difícil de interpretar, ya de por sí. O Sí, sea, ya si eres predicador y te toca, si eres maestro de escuela dominical y te toca este capítulo, ya sabes que vas a vas sudar. a... Sí, eso es sudar. O sea, y no tanto por lo que tú puedas entender, sino cómo lo interpretas. ¿Cómo le haces para que la gente te entienda? Para Para que que te no lleguen con preguntas después de la predicación. Sí, 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 sí. Y bueno, el versículo 29 en adelante habla acerca de la venida del Hijo del Hombre, esa segunda venida. Ujú. Entonces dice el versículo 30, entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta,
y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo a otro. Gente dice que el arrebatamiento sucede en este momento, pero la palabra de Dios nos está diciendo, y bueno, a veces también por error de nosotros decimos que este versículo habla del arrebatamiento, pero estamos sacándolo fuera del contexto, porque la palabra que dice, y juntará a sus escogidos, no está diciendo que los va a arrebatar, sino más bien es y la palabra en griego es la acción de que tú rastrillas algo y lo estás juntando en un montón en un lugar específico. Entonces está más bien en la interpretación de que va a juntar a aquellos creyentes que se formaron en la tribulación, no creyentes que pasaron por la tribulación, sino creyentes que se formaron en la tribulación, y los va a juntar en un lugar, desde un extremo del cielo al otro. De hecho, yo he cometido el error de cantar por ahí un canto que dice: una nube blanca traerá al Nazareno vestido de gloria y los miles de ángeles al oír su voz potente de los cuatro vientos recogerán su pueblo. Este versículo no No, deberíamos cantarlo así. No deberíamos de cantarlo así porque no es este versículo. Entonces, segunda venida de por Cristo y eso, rapto. por eso dijo un pastor, lo que no te atreves a predicarlo en el púlpito, lo cantan en tu altar. Muchas veces pasa. Muchas veces pasa. Entonces, segunda venida de Cristo y rapto, dos cosas totalmente distintas. Ahora, Es el separado. rapto, el rapto pretribulacionista, eh, aunque pudiéramos decirlo que la Biblia no dice, y el rapto sucede antes de la tribulación, que la Biblia no lo dice así como tal, lo da a entender. Hay cosas que si nosotros creemos que el rapto sucede antes de la tribulación, hay cosas, figuras, promesas, implicaciones que se cumplen Ujú. conforme a la Biblia, no conforme a meras especulaciones, sino conforme a figuras que la Biblia ha puesto a través de los años, incluso figuras que ha puesto desde la nación judía, que se van cumpliendo cuando tú crees o cuando nosotros creemos y estamos convencidos de que el arrebatamiento sucede antes de la tribulación. Ahora, bueno, Eh, Daniel, alguno que tengas por ahí, Así una es. promesa o implicación Uno, o figura. uno de los uno de los pasajes que muchas personas nos gusta, nos da ese empujoncito para seguir avanzando es Juan 14:3, el pasaje que muchos conocemos: y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra Ah, vez sí, y vendré os otra vez. tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros Nosotros, también amén, estéis. amén. Eh, Bonita la- promesa que has una, agarrado. una promesa que a muchos nos ha hecho sonreír de nuevo, esa promesa que siempre te dicen: "No, pues, nos vendrá otra vez, va a venir y nos va a tomar". Y esa frase que muchos usamos: os tomaré a mí mismo, que viene del griego para lambano, que es interpretado como los tomaré hacia donde yo estoy, de modo que establecemos que este pasaje se refiere a que Cristo viene por la iglesia, o sea, por sus salvos, por estas personas. Y también cabe recalcar que no es eh, vengo y estoy con ustedes, vengo y me quedo con ustedes, sino vengo a llevarlos conmigo. Exacto, vengo Ándale. a Ajá. quitarlos de ahí. Sí, entonces entendemos que esta palabra no es voy a venir con ustedes, sino vengo a llevarlos. Entonces, esta es la Ujú. primera figura que entendemos acerca del rapto, que está aquí en Juan 14:3. Os tomaré a mí mismo. No es me quedo con ustedes, sino es me los llevo conmigo. Me lo llevo conmigo. Exacto. Sí. Y creo que tiene sentido porque tanto Judas como Apocalipsis 19 hablan de que cuando viene el Hijo del Hombre, cuando viene con sus santos. Ujú. Aquí Juan dice, viene o sea, viene a tomarlos hacia donde él está, y Apocalipsis dice que viene ya con los que ya estaba. Exacto. Dice Apocalipsis 19 el 14 creo que dice que cuando viene este jinete del caballo blanco y dice, y vi la multitud.
vi esa multitud con vestiduras blancas que venía con él. Enoch dice, y vi vio que descendía al Señor con sus millares, con sus multitudes. Entonces aquí podemos decir que Cristo viene con la iglesia. Y también hay mm, figuras acerca del arrebatamiento. Incluso podríamos decir que esto del arrebatamiento no es nuevo para la iglesia. Esto no es como que va a ser Mm, primera vez que pasó o primera vez que va a pasar con la iglesia, sino que ya ha pasado en la Biblia, ya nos ha dejado ejemplos acerca de lo que es arrebatamiento y lo vemos con Enoch. Y porque Enoch fue arrebatado, que esa es la primera vez que se menciona un arrebatamiento en la Biblia. Enoch fue arrebatado antes de que sucediera el juicio. que sucediera un juicio. Enoch Ah, sí. fue arrebatado para que no pasara ese juicio. Enoch, la persona santa, persona escogida por su Señor, una persona que sí creía en Dios, fue arrebatado y comienza el juicio. Entonces esto nos da un poco nos damos a entender un poco de que el Señor protege a sus santos, no en una burbuja de cristal de que no te va a pasar nada, sino que eres quitado de medio para que el juicio Ajá. suceda y su ira sea total contra la tierra, sino que eres quitado, como sucedió con Enoch ya en el Génesis. Eh, Creo que sucede algo parecido también con Lot. O sea, si pudiéramos ponerlo en un ejemplo espiritual, porque no fue arrebatado, pero Fue sí quitado, donde iba a arrebatado. ser el juicio. Ajá, fue quitado del lugar donde iba a ser el juicio para que, claro, pudiéramos decir, o sea, eh, eh, incluso Dios lo hubiera podido proteger como, no sé, de alguna manera milagrosa, pero nada mejor como Dios haberlo quitado del lugar donde Dios iba a derramar su ira y destruir a diestra y a siniestra a Sodoma. Es Así quitado es. de Sodoma antes del juicio por fuego allá en Génesis eh, 19. Versículos se los voy a deber, pero ahí está, en Génesis 19. Ahí está. Blah. Pero créanme, Fuentes, créanme. fuente Arial. Sí, entonces creo que con esos dos ejemplos podríamos entender que en el Antiguo Testamento el Señor protege a sus santos, a sus escogidos, no de que te voy a dejar en ese lugar, pero te voy a proteger, sino que literalmente te voy a sacar de donde voy a derramar mi juicio. En este caso, Ujú. cuando fue Enoch, fue sobre toda la tierra, arrebatado totalmente. ¿Para dónde? No sabemos. Y en el caso de Lot, fue sacado de Sodoma y Gomorra, que es el lugar específico de donde iba a derramar su juicio. Ajá, lugar específico. Sí, cierto. Entonces, podemos ver esto. Entonces, la ira de Dios va a ser sobre toda la tierra. ¿Para dónde corremos? Sino que el Señor nos va a arrebatar. Ajá, ándale, era una buena explicación. La ira de Dios en el tiempo de tribulación va a ser sobre toda la tierra. ¿Para dónde corremos? No hay necesidad de correr. A la iglesia. Sí, Por- porque ahí sí los de la tribulación, ¿para dónde corres? ay, sí, no sé. Ya tú sabes. Pues incluso la Biblia dice que le decían a los montes cae sobre nosotros. Y pues, ¿para dónde? ¿Para dónde? Para todos lados, menos para la casa. Otra Ay, figura que me gusta es la de los embajadores. Segunda Corintios 5:20 dice que somos embajadores en nombre de Cristo. Esta figura de los embajadores que somos también se cumple cuando una nación declara la guerra contra otra nación. Lo primero que hace es quita a los ujú, embajadores, los quita del lugar donde están y declara la guerra contra ese lugar. Entonces, durante la tribulación, cuando Dios va a declarar su guerra, va a declarar su ira contra el mundo, lo primero que va a hacer, pues obviamente es retirar a sus embajadores, que quienes son sus embajadores, pues gloria a Dios somos nosotros, la así iglesia, es. por gracia. También, uno difícil por lo largo de explicar, que es el tratamiento con Israel, de cómo el Señor va a tratar con su pueblo.
que es un tanto complicado de poder explicar por lo largo que es todo esto, porque tendríamos que irnos a explicar todas las semanas de esto. Entonces, Y ahora no sí, somos IBJM. sí, por favor. Sí, así que creemos que son maduros los que están aquí, así que créanle a Daniel. Daniel, no a mí, sino al libro de... Daniel, tú. No, 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 al profeta Daniel. Allá en A Daniel ver. 9, 24, 27, que habla de las semanas. Les voy a leer lo que tengo y después, ahora sí. Dice, según esta profecía, la historia de Israel está declarada en 70 semanas de años, es decir, 490 años. Que por cierto, Ajá. pausa lo que estoy leyendo. ¿Recuerdas la predicación del hermano del pastor Samuel, Esquivel. Samuel Esquivel? ¿La recuerdas cómo explicó sus semanas con su iPad y empezó a hacer cuentas? Ah, empezó a Conectado hacer, al proyector. bueno, ¿te acuerdas cómo empezó a hacer cuentas de cómo eran las semanas? Sí, sí, sí. Sí, que empezó y habló y se metió en Nehemías y Esdras y empezó a irse de libro tras libro de contar semanas. Sí, entonces busquen esa predicación en la página. Si alguien estuvo en la conferencia misionera de la Iglesia Bautista Fundamental Bethesda del pastor Juan de Dios Garza, Dios Garza en el año, yo creo que fue 2017, 18. 18, por ahí, uno de esos dos, sí. Uno de esos años, pero sí recuerdo, sí recuerdo, Sí, sí. sí, fue una gran predicación de cómo explicó. Y cabe recalcar que para lo único que usó todas esas cuentas fue para decir que el Señor es muy justo en sus cuentas y que el diezmo se tiene que dar. Para eso, para eso son todas las cuentas. Amén. Entonces, continúo, se declara 70 semanas de años, es decir, 490 años. Las 70 semanas se empiezan a contar desde el decreto de reconstruir la ciudad, que se llama Nehemías, y la semana 69 se cumple Ujú. cuando es asesinado el Mesías. Todo esto ya se cumplió, pero los últimos 7 años todavía no han sucedido. Esta semana no se ha cumplido porque sabemos que desde que Israel rechazó a Cristo, Dios abrió la Paréntesis. puerta de la salvación a los gentiles, derramando su espíritu y demostrando su obra a través de ellos. Por lo tanto, creemos que estamos en un tiempo de paréntesis donde Israel hasta cierto punto está rechazando, aunque ya hay judíos que comenzaron a creer en Cristo. Cuando se acaba el periodo de la iglesia de los gentiles, empezará a correr la última semana de esta profecía. Y esta profecía de las semanas es para el pueblo de Israel, que es como Dios trata con el pueblo de Israel, no con la iglesia, Ujú. porque la iglesia ahorita está en su tiempo, que es el tiempo de la gracia, el tiempo de la salvación por gracia, y el reloj de Dios ha pausado. Ajá, ya estás tirando el nueve. Ya estoy tirando aquí Estás tirando el spot. el escenario. Entonces, cuando se acabe la semana de la iglesia de los gentiles, comienza ahora sí el Señor a tratar con el pueblo de Israel, Ujú. específicamente con el pueblo de Israel, porque estas profecías, esta semana es para el pueblo de Israel, no para nosotros, no para la Ujú. iglesia. Entonces, podemos entender esto que esta semana es para el pueblo de Israel, no para su iglesia, porque la iglesia, pum, se fue. Y ahí cabría, ahí va otra vez el erudito de la tesis de Romanos. Ahí cabría las interpretaciones de lo que Pablo habla en el Romanos 11 cuando habla de la salvación de los gentiles, que por haber rechazado a Cristo han sido desgajadas ese olivo natural y han sido injertados nosotros. Pero también dice que si alguna rama decide no estar en incredulidad y cree, vuelve a ser injertada. O sea que la salvación a los judíos hoy en día sigue efectuándose, pero eh, con menos probabilidad de lo que ganas un gentil. Uh-huh. Lo escuché también en una predicación de misioneros a los judíos que decía que en dinero económico de misiones, creo que era 50 veces más caro invertir en la ganancia de almas de un judío que de un gentil. O sea, en lo que ganas 50 almas salvas de un gentil,
Sí, una judía. me acuerdo de un misionero que iba a los judíos que decía que le preguntaron en su iglesia cuánto habían gastado en él y había hablado de millones. Le dijeron, ¿y cuántos judíos ha salvado? Y dijo 10. Y de, y de un pastorcillo, de un misionerito, no lo voy a hacer menos, pero por decirlo así, que era misionero pasado, pueblo no judío, que habían gastado muchísimo menos que él y él ya había casi salvado todo el pueblo. Es muy complicado salvar judíos en este momento, Sí, sí, aunque pero bueno, ahorita es difícil, pero cuando venga el tiempo de la tribulación, cuando nosotros no estemos, porque ahí sí, gracias a Dios, ya no nos va a tocar a la iglesia batallar con los judíos. Así, Dios directo con ellos. Ahí, porque este tratamiento es para judíos, para el pueblo, no para la iglesia. Ahorita es ajá. nuestro tiempo, tiempo de los gentiles. Ahorita aprovecha, ahorita aprovecha. La figura de la esposa también me gusta eh, acomodarla en este tiempo de la, del rapto. En resumidas cuentas, sí, sí, sí. No, 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 no quiero adentrarme mucho porque incluso usos y costumbres en las tierras bíblicas, usos y costumbres de los judíos también es mucho rollo, pero bueno. Una fiesta judía duraban 7 días, toda la boda, toda la fiesta duraba una semana completa. Esta figura, que aunque es un simbolismo, pero pues la Biblia dice que nosotros somos la esposa de Cristo, se cumple al pie de la letra si nosotros entendemos que eh, antes de la tribulación somos arrebatados y las bodas del Cordero suceden a la par mientras está la tribulación, mientras la destrucción está allá abajo, pues nosotros estamos de fiesta durante 7 años. ¿Qué vamos a hacer en esos 7 años? ¿Cómo va a ser la fiesta? ¿Cómo va a estar todo el asunto? No lo sé. Los borrachos, la gente mundana dura 2, 3 días en la pachanga y ya no aguanta. Nosotros vamos a estar 7 años. Gracias a Dios vamos a tener un cuerpo glorificado que va a aguantar ese trote. Pero bueno, si nosotros creyéramos que, y no lo creemos, que el rapto va a ser a la mitad de la tribulación, entonces no se cumple esta semana, se cumpliría 3 días y medio. Y no, pues se tienen que cumplir la semana completa. Ahora, si creyéramos que la boda empieza desde el inicio, como lo son los parcialistas que creen que unos van a ser raptados al inicio, otros en medio y otros al final, porque dicen, pues, ¿por qué no creerlas? ¿Por qué no creer todas? No puede ser, porque pues eso está queriendo decir que la boda va a estar completa, pero el cuerpo va a estar incompleto. O sea, el cuerpo va a estar dividido en pedazos, o sea, va a estar la cabeza en las bodas, y luego después de 3 años y medio ya, ¡pum!, el torso, y luego, ¡pum!, al final las piernas. Eso me suena como el típico indeciso de qué pizza vas a querer. Dame la mitad de uno y la mitad del otro. El típico indeciso de que, no sé, una mexicana pero con piña. No sé. Sí, 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 sí. Y hablando también de usos y costumbres, es otra figura de la que podríamos hablar es el Rosh Hashanah o Rosh Hashanah, como quieran llamarle, que es, Ay, ah, muy judío tú. vamos a meternos a lo judío ahorita, estamos hablando, que es la Vamos a judaizar. judaíza. No, 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 ¿cómo crees? No, la barba no significa eso es otra cosa, que es la convocación a través de las trompetas, Ah, la fiesta de las la trompetas. fiesta de las trompetas. Es que ya no me sé los nombres en los judíos. En judío. No, bueno, ya entendimos, Rosh Hashanah, fiesta de las trompetas. Esta fiesta era, al escuchar la trompeta, era todos ir al templo, era todos reunirse en el templo, reunirse en el tabernáculo, en donde está Dios. Entonces, esto lo entendemos que es todos ir hacia donde está Dios, no, no al revés, no Dios viene hacia nosotros. Las trompetas es Ujú, para que el pueblo se reuniera hacia donde estaba Dios. Entonces, la Biblia dice, ujú. tocará la Sí, trompeta para reunirnos en donde está Dios, que es arrebatarnos, metiéndonos un poco a lo que
se habla en usos y costumbres de la tierra judía. Ajá, Sí, sí. es una gran pregunta esto. Y sí, se me había olvidado, pero yo una vez escuché un mensaje acerca de esto, similar a lo que hizo el hermano Samuel Esquivel en aquella ocasión, que te dio una escuela dominical y luego al final una predicación de 10 minutos con un contexto súper ya aplicado, ya el contexto súper explicado. Así sucedió una vez también, o sea, de las fiestas de las trompetas, cerca del arrebatamiento. Va a ser en las fiestas de las trompetas. ¿Cuándo? No sabemos. Va a suceder, va a sonar la trompeta, pero nos vamos a reunir con Dios. Hasta ahorita hemos sentado las bases de por qué creer en una pretribulación, por qué creer que el rapto es antes de la tribulación, por qué creer que el rapto y la segunda venida de Cristo son dos acontecimientos separados, lo hemos puesto con la Biblia. Ahora sí, ya después de sentar bien las bases, vamos a hablar del rapto mismo. ¿Cuándo sucede? Mañana. No lo sé. Ni los mismos ángeles lo saben. Bueno, pero entonces, ¿quiénes participan, hermano Daniel? Todos, ¿quiénes son todos los que participan en el arrebatamiento? Y segundo, ¿por qué? ¿Quiénes son? Todos los que participan como número uno, participante número uno, eh, Participante número blanco. participante número blanco, que viene desde y empiezas a darle todo. Eh, es el Señor Jesús, obviamente, sí, pues, obviamente. Los arcángeles Ujú, o el arcángel con trompetas, la trompeta, los ujú, creyentes muertos que resucitarán en la resurrección y la iglesia que siga viva en ese entonces. Son estas 4 personas, por así decirlo, que van a participar en el arrebatamiento. El Señor Jesús, que viene por los arcángeles, que darán el aviso de que ya es momento, y los creyentes muertos, que resucitarán, y los que sigan vivos en ese entonces. ujú. Sí, yo creo que del arrebatamiento sería bueno hablar un poquito de características, conceptos que se cumplen, o bueno, que tiene el arrebatamiento. En la escuela dominical de la iglesia, quería compartir esto, en la escuela dominical de la iglesia, el pastor está dando un estudio de Habacuc. Es que tú también estás diciendo que te había Oye, gustado ver Habacuc en los qué gran últimos días. libro es Habacuc, qué gran libro. Con, Infravalorado. sí, muy infravalorado, fíjate. Yo hice unos juegos de allá en la misión con hermano Ricardo y dije, estudié en Habacuc y estaba Ujú. dando unas preguntas acerca de, yo como que, dude, nadie le hizo caso a Habacuc, oye, qué gran libro es Habacuc. Fue como Primero que, enséñales cómo encontrarlo sí, y luego ya les dices que lo estudien. yo les dije, estudié en Habacuc y todo fue como que, ¿qué? ¿Dónde lo consigo? O sea, hermano, ¿Qué? viene tu Biblia. Ese libro donde se compra. Hermano, nos va a hacer gastar en otro libro. Hermano, viene tu Biblia. Qué gran libro es Habacuc. Sí, y a mí uno de los versículos que me gustan es la promesa que le hace Dios en cuanto a la visión. Déjame lo busco ahí, Habacuc 2:3. Fue un versículo que justamente este domingo llamó mi atención y dije yo, órale, lo compro. ¿Y qué onda? Un Habacuc. Habacuc 2:3. Me gustó. Porque de lo primero que quisiera decir acerca del arrebatamiento que comparte con este versículo, dice Habacuc 2:3, aunque la visión tardara aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin. O sea, ¿qué Mm, quiere decir esto? El fin viene, se apresura. Dice, está cerca la visión, pero dice, y no mentirá, pero dice, aunque tarde, dice, está que, cerquita, se está cumpliendo el fin, pero dice, y si se tarda, tú espéralo, oye, porque sin duda vendrá. que por cierto que el contexto de este pasaje es una protesta del profeta de que Dios, Ajá, ¿cuándo? Dios, ¿por qué te estás tardando? Ya están sobre mí y empieza a dar una protesta a Dios. Y me encanta ajá, cómo el sí, sí, Señor sí. le contesta de que sí va a tardar, no vas a saber cuándo, pero va a pasar. Fue como un Ajá, cállate la boca, Habacuc, yo sé lo que hago. Me encanta sí, 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 sí. ese libro. Sí, 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 queda
justo embona este versículo del Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento tocante al arrebatamiento que es inminente. Ujú, sí, ¿Sabes cuándo? sabrás, No pero sin sabes duda en pasa. qué momento. Ya pasaron 2000 años. Dice un canto que canta la Ronda de Jerusalén y también la Ronda de América lo cantaba, que decía, ¿dónde está nuestro Señor? Ha pasado ya el tiempo, hemos escuchado tanto de la venida del Señor, nuestro corazón está pensando en esta promesa, pero dice, pero un día el Señor dirá, hijo, ve, Sí, llegó la hora. exacto. ¿Cuándo? No sabemos, es inminente, está ahí a la puerta. La urgencia que daba Cristo decía, velad, pues porque no sabéis la hora que vendrá. Lo dice Mateo 24:42 y incluso la urgencia también con la que Pablo dice, el que no amare al Señor será anatema, Cristo viene pronto, Maranata, Cristo viene, está diciendo que el rapto viene, ¿cuándo? No sabemos. Porque si el rapto entonces fuera tribulacionista, no, post-tribulacionista, perdón, el apóstol Pablo no diría que Cristo viene pronto, sino diría, bueno, viene primero la tribulación y luego ya viene Cristo. Que O- esto o- también quitarías algunos pasajes cuando Cristo dice que ni los ángeles saben que cuándo viene, porque sabrías que, bueno, va a pasar la gran tribulación, van a pasar ciertos años y viene Cristo. ajá, Entonces, sí, a lo estarías mejor no sabrías el día, la hora, pero dirías, pues bueno, ya llevamos 7 años de tribulación, entonces sí sé. entonces ya hace un tiempo. Entonces, eh, Me doy una idea. Ajá, me doy una idea bien lógica. aquí la inminencia es de que es inminente, va a pasar, no sabes cuándo. Prácticamente es como cuando tu mamá enfrente de tus amigos te decía, vas a ver. No sabes cuándo, no sabes, pero vas a ver. Es inminente el chanclazo. Es, es inminente el chanclazo. O a lo mejor ni siquiera el chanclazo ahora es tu mamá. Va a llegar tu papá. Sí, no, hombre, era Vas inminente. a, vas a cenar con él, van a estar todos juntos cenando. Tú vas a decir, ah, ya pasó. Pero justamente ya cuando te vayas a dormir, mamá dice, ven para acá. Déjale cuento a tu papá cómo te portaste hoy. Ándale, inminente, papá. Va a Ah, pasar. qué bonita figura. Es inminente. Segunda cosa que me gusta, brother, la rapidez. Yo escuchaba esto de también el pastor Jesús Ramírez, de hecho, excelente mensaje. Yo todavía lo tengo apuntado, brother, en un cuadernito verde. No sé si tú te recuerdas el cuadernito verde que yo guardaba en mi Biblia Scofield. Sí, Ahí yo tengo ese mensaje, bro, de la rapidez. Eh, Me gustaba cómo él explicaba acerca de que Pablo dice ahí en 1 Corintios 15:52, dice en un momento. Nosotros podríamos decir un segundo, en un instante, pero Pablo dice en un átomo. Esto quiere decir que el tiempo, el espacio en ese momento del arrebatamiento es un átomo. O sea, es una partícula indivisible. O sea, no será, el arrebatamiento no será en un instante, en un segundo en el que tú puedas dividir en dos, sino que va a pasar súper rapidísimo. El cosa Pablo dice en un abrir y cerrar de ojos, en un pestañeo. Pues para ti, pues un pestañeo no. A ver, mi sobrino está aprendiendo a hacer ojitos. Diría yo, a ver, ojitos. Entonces es algo bien rápido. Y no es que vayamos a ser estrujados en el momento, ¿verdad? No. Aquí las leyes de la física no aplican porque tú sabes que si a ti te toman con una rapidez tan fuerte, te van a destrozar, pobrecito, porque estás en un punto A y cuando llegas al punto B con una velocidad tan fuerte, con esa fuerza, te vas a destruir, pero Cristo no, vamos a ser arrebatados y vamos a estar sanitos y salvos. Bueno, esas son las dos que yo tengo. No sé si ahí traes otra otra caña cosa, más. otra cosa que podemos ver es el orden con el que va a suceder esta, este arrebatamiento, el orden, muy importante, porque si algo tiene Dios es que es un Dios de orden. Amén. Algo Jehová es, si en algo es bueno, es en el orden.
Nos dejó un orden para la iglesia, un orden hasta para los salvos, que es creer, ser salvos y ser bautizados, no al revés. Ujú. Porque conozco varios que son bautizados y luego, bueno, eso es otra cosa. Ese es otro asunto. Ese es otro asunto. El orden con el que suceden estas cosas es Cristo viene del cielo, no del mundo. Lo vemos allá en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, Sí, sí, cierto. que de igual forma si quieren ir a la Biblia, 1 Oh, te Tesalonicenses, creo. 1 Tesalonicenses 4, 15 al 18, que nos da ese orden, que Cristo viene del cielo, no del mundo. En el versículo 16, es tocada la trompeta, versículo 16 también lo dice, porque se tocará la trompeta. Después dice, las almas de los muertos en Cristo descienden a la tierra para tomar sus cuerpos de la tierra y ser revestidos de un cuerpo glorificado, que también nos da a entender que por derecho de antigüedad nosotros no seremos delanteros, somos los que son, pues sí, no, versículo 15, no seremos delanteros, luego nosotros seremos arrebatados al cielo, después nosotros seremos transformados porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción. Y a partir de Amén. entonces la iglesia estará siempre al lado del Señor Jesucristo. Ese es el orden con el que se va a dar este hecho. Cristo viene del cielo, se toca la trompeta, las almas de los muertos vienen a tomar a sus cuerpos, nosotros seremos arrebatados y la iglesia permanece con el Señor. Este es un Así orden que estaremos siempre con el Señor. nos da ahí en 1 Tesalonicenses 4, el 15 al 18. De igual forma, otro concepto que podríamos ver es la precisión. 1 Corintios 15:51, la precisión. Buscamos 1 Corintios 15:51. Voy para allá, una disculpa, estoy usando una Biblia de estudio con la letra muy pequeña Y sin lentes tú. y sin lentes. Bravo. Ya sabes, aquí nos gusta estar en contra de todo, el sistema. No. Aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. Es evidente cuando Pablo dice todos, de modo que nadie se quedará en el momento del rapto. O sea, todos los que han sido salvos, todos los que ya son parte de la iglesia, del cuerpo de Cristo, serán arrebatados humanamente. Cuando hay algo que hacemos rápido, normalmente lo hacemos desordenados e impreciso, como cuando te dicen levanta el cuarto que ya nos vamos, que te caen calcetas y pantalones donde te quede la gana. No, esto es una posición exacta, ¿sí? No porque sea rápido significa que es desordenado, como lo decía, la rapidez con la que lo va a hacer el Señor, que va a Sí, ser cierto. sumamente rápido, no significa que va a ser algo desordenado, sino que es algo preciso, todos van a ser arrebatados, todos los que son salvos se van a ir. Parcialistas. Sí, parcialistas ya, bye. Sí, no. Porque también, fíjate, hablando de otras personas que hablan de esto, estuve viendo cierto pastor que decía, no voy a decir su nombre, pueden buscarlo en YouTube, tiene el cabello blanco y es de Estados Unidos. Hablaba acerca de que el arrebatamiento, que sí son dos, pero que el arrebatamiento solamente va a ser para los que mueran y que los vivos se van a quedar en la tribulación de la gran tribulación. Y dije, wow, esto sí ya es irse a otro extremo. Es como que, espérame, ¿por qué? Dude. Entonces como que, no. Y, bueno, total. Pero no, la precisión con la que lo va a hacer Cristo es todos, muertos y vivos, se van con Cristo en el arrebatamiento. Sí, yo también recuerdo que aquella ocasión cuando estaba predicando el hermano Jesús, eh, decía que a él le gustaba salir a cazar
Pues ya es que era de San Pancho, Tamaulipas. Sí que le gustaba salir a cazar también. Y cuando decía que cuando a veces el águila que se preparaba para tomar a su presa, dice, lo toma con violencia, lo toma con rapidez, pero el águila a veces falla. A veces la presa sale. A veces la presa se salva, dice, tiene la fortuna de salvarse, pero pues sí, la Biblia deja en claro que va a ser preciso, o sea, no es error humano, es, es obra de Dios. No puede quedarse uno, uno atrás. Bueno, sí se van a quedar unos atrás, ¿verdad? Pero no pero porque no son de la iglesia. pero por necios. Ajá, sí, sí, sí. Sí, porque no. O sea, hermano Daniel, usted como cristiano, como en algún momento líder de jóvenes, en algún momento ayudante de misionero, Qué buenos tiempos. que, a ver, ahorita ya es un rejego, un rebelde. Por eso estamos en este programa. Es primer requisito ser rebelde. No teníamos nada que hacer. No, 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 ya, como obrero. Como obrero y bueno, como cualquier cristiano, ¿cuál es nuestra responsabilidad? Mientras el rapto no sucede, sí es inminente, no sabemos cuándo va a venir, no sabemos la hora ni la fecha, pero bueno, mientras no llegue, ¿qué hay que hacer? Porque Pablo le dijo a los tesalonicenses, esta es la urgencia de la segunda carta de los tesalonicenses, que muchos estaban dejando su trabajo, muchos estaban dejando de proveer el alimento en su familia, muchos ya de plano ni siquiera estaban involucrados en las labores de la iglesia porque decían, pues ¿para qué? Pues si Cristo viene, pues no tengo que hacer nada porque ya viene. Fíjate, Entonces, cuando, ¿qué hacer nosotros? ahorita que lo dices, yo una vez prediqué en el mensaje de Hechos, cuando Cristo asciende y cuando los ángeles le dicen, varones galileos, que estáis mirando al cielo. Yo una vez Ujú. prediqué acerca de este pasaje, ¿qué estáis mirando al cielo? O sea, ¿qué haces esperando? Ah, ¿Qué haces mientras esperas a Cristo? O sea, porque ha pasado que muchos, la esperanza el esperar a Cristo, la paciencia, la toman muy literal. Entonces, creo que hay trabajo que hacer mientras esperamos a Cristo. amén. El esperar no significa sentarte y no hacer nada, sino que velar y orar, dijo el Señor. Hebreos 10:25, asistir a los servicios. Si alguien que está escuchando, Aunque esté la pandemia, hermano Daniel, aunque está, no sé, hombre, que hay muchos que ya se acostumbraron al culto online. ha pasado, ha pasado, ha Ah, pasado. oye, Pasa de mí esta copa, pasa de mí esta copa. y con pijama, con el café. Y Y, no, no, no. desayunando en el culto. Oye, Y no, 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 que se queda, si se queda dormido en culto presencial, ¿qué más viendo una pantalla, hombre? No, 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 asista a los servicios. Una forma de esperar a Cristo, no hay mejor forma de esperar que en su propia casa, en este caso es en los servicios. Así que vaya a la iglesia, si alguien que está aquí que, no, que yo creo que una de las cuando predican de los arrebatamientos, muchas de las veces el reto del predicador es, ¿y si Cristo viene en un domingo, usted dónde está? mi pastor, mi pastor, Ah, siempre y yo dice, lo he escuchado muchas veces y es que es un reto tan efectivo de que, oye, pues es que Cristo viene, nunca dejes de congregarte, porque si exacto, viene en un domingo, principalmente la primera vergüenza que vas a tener es que y no está, domingo y tú no estuviste en la iglesia. y no, 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 ¿qué? Bueno, fuera que estuvieras en un viaje a carretera y órale, te saca ahí Cristo ahí, tu carro sale volcado por Que, todos lados y es un que desastre. venga Cristo un día de ganancia de almas y que no estés ganando almas. Y Ay, no, bueno, no, 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 no. asistir a los servicios, amén. Una de Muy bien. las cosas. Otra cosa que puedo decir usted, Yo, ujú, yo por ejemplo, pudiera decir, ay, ay, déjame ver si el espíritu me revela algo ahorita. Yo creo que llevar una vida santa, llevando una vida santa, creo que
si Eh, pudiera en la edición poner ahí un poco de parpadeo ahí de advertencia, hablando de santidad. Déjame busco a Tito, porque Tito hay un versículo que dice dejando los deseos, dejando atrás toda impiedad, algo así. Eh, Tito 2:2, ¿qué le parece? Porque la gracia de Dios se ha manifestado, sí, 2 11 y 12, porque la gracia de Dios se ha manifestado para la salvación de todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad, a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador, Jesucristo, vivir una vida en santidad. Y Porque, porque, ojo, el arrebatamiento no es ir a una fiesta y ya pasó. Más adelante quizá toquemos un punto de qué va a pasar después del rapto, qué vamos a estar haciendo esto. ujú, Creo que nos conviene estar en una vida de santificación, sí, sí, sí. porque hay algo más después del rapto que no vamos a tocar ese tema ahorita. Entonces, creo que aunque es complicado vivir en santificación, sí lo es, muy complicado, nos conviene y Ujú, deberíamos esperar con esa santificación que merece el Señor. amén. Sed santos, Sed santos, porque yo sed soy santo. santos. Exacto. Amén. Amén. Eh, Otra cosa que podríamos decir que hacer mientras esperamos el arrebatamiento, observar la cena del Señor con ese arrebatamiento en mente. Primera de Corintios 11:26, yendo a ese pasaje. Ah, sí, cierto, sí, cierto, sí, cierto. 26 dice, así pues todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor renunciáis hasta, Hasta que Él venga, dice, ah. hasta que, Hasta que Él venga. exacto. Sí, sí, sí. Cada vez que tomes ese pan, recuerda, Cristo va a venir. Amén, es Cada que cierto. tomes ese pan, esa copa, recuerda que Cristo va a venir. Entonces, una de las cosas que podemos hacer mientras esperamos es observar la cena del Señor siempre en nuestra mente, saber que un día Cristo vendrá. Una de las otras cosas, si me puede ayudar con Primera Tesalonicenses 3:12, ahí A usted ver. tiene la Biblia más cerca. Sí, pero ya la cerré. Ah, Pero ya, ahí voy, ahí voy, ahí voy. De primera, las sentencias, exacto, 3:12 y 13. primera, Ujú. dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para vosotros, para que seáis afirmados vuestros corazones irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre, en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Creo Bien. que otro punto que de lo que batallan muchos y batallamos muchos es amar a los Amarnos. creyentes y a todos los hombres, pero a todos, no al que, no solo a la No, que le gusta, no nomás el que nos cae bien, también no, a a todos. nuestros amigos. Que, que la hermana que se la pasa regañando, ámela. Que si el hermano lo saludó muy fuerte, ámelo. Mientras y más que nada porque va a vivir con él toda la eternidad, entonces póngase a amar a todos. Ajá, sí, No lo soporta 2 días en la iglesia, lo va a soportar la eternidad. Así que ámelo. para vergüenza Sí, nuestra. Sí. O sea, si tenemos problemas aquí en la tierra que no nos den la mano, para vergüenza nuestra del cielo, porque pues allá no va a haber con que allá vamos a estar sí o sí bien con nuestros hermanos. exacto. Entonces, otra cosa que podríamos hacer mientras esperamos es amar a todos, los creyentes y a todos los hombres. Sí, que si hablaron de usted, no se preocupe, usted póngase a... ¿Tiene otro punto? Yo creo, se me está ocurriendo, déjame ver si. Los apóstoles creían que el reino milenial iba a ser una vez que el Señor Jesucristo efectuara su segunda venida, ahí en Hechos 1 del 6 en adelante, porque le dice, el Señor restaurarás el reino de Israel en ese tiempo. Sabían, ya vieron a Israel restaurada, pero ¿qué es lo que hace Cristo?
no les da una promesa, no les hace les hace más bien una observación y les da una tarea para que se mantengan ocupados mientras eso pasa, porque dice el versículo 7 nos toca a vosotros saber las sazones. Dice que el Padre puso en su sola potestad, dice versículo 8, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Y después sucede la ascensión y es la promesa de que los ángeles dice este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Cuál fue la tarea que les dio a los apóstoles en este momento? Pero que también nos toca a nosotros como la iglesia, es lo que dijiste hace un momento. Y si Cristo viene en un día de ganancia de almas, híjole. Entonces, ¿qué hacer mientras Cristo no viene? Sigue ganando almas. Creo que este es el punto un poquito que de forma personal yo lo tomo un poquito más importante. Mientras esperas a Jesucristo, mientras esperas el arrebatamiento, buscar a más personas que esperen también esto, que es ganar almas, Amén. juntar a más personas, ir por más personas, porque pues el cielo es un lugar muy grande, muy amplio, aún hay espacio, entonces busca más personas. Ujú. Sí, sí. Se sigue ganando almas y yo creo que aquí es incluso donde entra aquel mensaje que se hizo tan famoso en Facebook, el final de las misiones. O sea, sigue ganando almas mientras el tiempo de la gracia no acabe. O sea, mientras Cristo no venga, mientras no haya cerrado esa puerta de la gracia de la salvación, o sea, tú sigue ganando almas. Gane almas, tráigalos a la iglesia y bautícelos. Y luego que ellos ganen almas, Y luego que ellos ganen almas. porque este es el plan de Dios para tu ciudad Este y es el. para todo el mundo. Amén, amén. Uno Entonces, el de, punto es seguir ganando almas. punto sigue ganando almas. Yo creo que Colosenses también. Colosenses es un libro bonito, dice 3 1 al 4 dice, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Con Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Y algo que me había llamado la atención es en Colosenses también 1:3 y 4 dice, siempre orando por vosotros damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Yo había estado escuchando también acerca de Colosenses, esta invitación que le hace Pablo a los colosenses de poner la mirada en las cosas de arriba, eh, no es una invitación nomás porque sí, es una invitación porque sabe Pablo que Colosenses lo estaba viviendo. Lo dice ahí en el capítulo 1, dice, he escuchado de vuestra fe y he escuchado del amor que tienen para con todos los santos. Pero ¿qué es lo que provoca esa fe tan grande que ha sido escuchada en otras partes? ¿Qué es lo que provoca ese amor que tienen unos con nosotros? Porque, como dices tú, o sea, batallamos para amarnos entre los cristianos. Pero ¿qué es lo que provoca eso? Dice a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos. Esa esperanza que está guardada en la gloria. ¿Cuál es, que es una cosa de las que pudiéramos hoy en día tener como motivo de esperar el arrebatamiento? Eh, claro, no se trata solamente de estar como sonsos viendo el cielo, mirando al cielo, pero sí teniendo la vista espiritual en las cosas del cielo. O sea, no estar ociosos, pero sí tener una vista espiritual en el cielo, en las cosas del cielo, porque para allá vamos, Ujú. porque de allá somos. Entonces, y allá nos van a llevar. Entonces, ¿por qué no tener la mirada, nuestra esperanza también allá? Exacto. Bueno, yo diría Entonces, que eso es lo mío, yo ya no tendría yo qué más agregar. Está bien. sí, podríamos decir muchas más cosas que hacer mientras aún no sucede el arrebatamiento, consolar a aquellos que han perdido la esperanza, ser paciente también, porque de repente hay algunos que se impacientan porque Cristo no viene y
se alejan. Entonces, Ujú. ser pacientes también cabría en esto, abstenerse de juzgar a otros No creo. y seguir predicando la palabra. Y bueno, muchos puntos que podríamos. El punto es no quedarse ociosos. El punto no es quedarse haciendo nada, sino que hay algo que hacer siempre mientras esperamos. Hay trabajo, hay cosas que hacer mientras esperamos. Y bueno, creo que lo importante es siempre o tener en cuenta saber que Cristo vendrá por nosotros. Ese es el punto. Pero mientras tanto, hay cosas que hacer. Ahora, eh, sí, es que como lo dijiste tú al principio, Cristo nos dice velad y orad, pero no significa que eso vamos a estar haciendo siempre, ¿verdad? Ujú. O sea, no te lo tomes tan literal, hijo. Por Eh, favor, que conozco algunos. o sea, espéralo y ora, pero no nomás estés esperando nomás porque sí, o sea, hay muchas cosas que hacer. Hay muchas cosas que hacer. Ahora, del rapto, ya para terminar. Creo, creo, porque cuando estuve estudiando aquí un poquito del rapto, creo que hay una película que se titula Un segundo después del arrebatamiento. O un segundo después del rapto, no sé. Uf, No, creo que sí he escuchado. no te voy a mentir, pero creo que sí se llama una película. Ahora, en el peor de los casos, miles de personas desaparecen simultáneamente. Unos desaparecen mientras la noche, unos desaparecen mientras el día, unos desaparecen no haciendo nada, otros desaparecen de su trabajo, de su escuela, de sus labores, mientras estaban transportando de un lugar a otro. ¿Qué pasa? ¿Cómo lo toma la gente en ese tiempo? Nosotros, como si nada, para nosotros, bueno, para nosotros también nos va a tomar de sorpresa porque eh, Mister va a estar haciendo cualquier cosa y de repente me encuentro rodeado de muchos cristianos y rodeado veo ahí en un lado a Jacob, en un lado veo a Abraham, en un lado veo a Pablo resucitado. Bueno, es Wow, ni que wow, los wow. observa, ni que los pueda reconocer porque ni conozco su rostro, pero bueno. Ya, yo siento que si de repente veo a alguien queriendo mochar orejas, digo, ese es Pedro. Queriendo mucho la oreja, eso es cierto. ¿Qué va a pasar en ese un segundo después del arrebatamiento? ¿Qué va a suceder aquí en el mundo? Sí, oye, ese caos que se va a hacer, porque, como lo decíamos, va a ser un momento rápido, la rapidez con la que va a pasar no les va a dar ni chance de prepararse, de decir, oigan, van a desaparecer personas, toma el lugar de. No, se va Ujú. a hacer algo que va a tomar sin avisar al mundo entero. Entonces, imagínate, desaparece el de la torre de control de aviones. Wow, ¿cómo? Desaparece un piloto, brother. Desaparece un piloto. No, desaparece el de la única caja abierta del Oxxo. ¡Qué caos! No, no, no. O sea, el caos que se va a hacer eh, después, y creo que el título es el adecuado, un segundo después del arrebatamiento. Y creo que es el momento adecuado para que la figura del anticristo se presente, Sí. porque va a ser un momento de caos, de desorden, de que el mundo va a estar, de que qué pasó, y, y llega esta persona y empieza a decir, oigan, tranquilos, yo traigo la paz. Tranca palanca. Sí, o Fíjate. sea, todos los extraterrestres, pues, cálmense, yo les traigo la paz. Creo que todo esto sí va de la mano de que queda el momento adecuado para que se presente esta persona, este líder mundial que va a traer esa supuesta paz, Ujú. que el caos va a ser, uff.
que, Sí. que- Y yo recuerdo mucho el final de aquella predicación que tú dijiste del hermano Esquivel, cuando habló de las 70 semanas y habló acerca, el final, el desenlace de ese mensaje, eh, tú decías, y el propósito de él fue hablar sobre las cuentas de Dios que son justas, habló acerca del dinero que como cristianos aportamos a la obra misionera, que también es importante y creo que aunque no lo mencionamos, también sería una de las cosas que pudiéramos hacer mientras el Señor no viene. ah, Dice el pastor Víctor Álvarez, invierte tu dinero en el fondo de retiro allá del cielo, es, allá donde sí lo vas a gozar. Y recuerdo que su final era, bueno, tú como cristiano, imagínate qué va a pasar. O sea, tú vas a desaparecer y por ti no va a haber problema, pero ¿qué de los que se quedan? Decía, hoy los cristianos hoy en día, muchos están invirtiendo más en lo terrenal y dijo, muchos tienen sus deudas en Coppel. No sé si recuerdas tú de eso. Dijo, creo que muchos sí. tienen sus deudas en Coppel. Dice, entonces tú te dedicaste a sacar tu pantalla, te dedicaste a sacar tu sala, te dedicaste a sacar tus muebles, tu celular nuevo. Si estás endeudado hasta la corona de lo que le debes a Coppel, entonces desapareces y le debes un montón de dinero a Coppel. Y no solamente tú, otros 5 más como tú, otros 10 más como tú, le deben a fulano, le deben a sultano, le deben a tal banco, le deben a tal buro de crédito, a un montón de dinero que se está perdiendo, una bolsa de valores que en ese momento va a estar decayendo, un caos total porque pues, al mundo hoy en día le importa el dinero más que cualquier otra cosa. Entonces, que desaparezcamos nosotros, el problema es el dinero que ya no vamos a aportar o que están perdiendo por nosotros. Entonces, en medio de este caos total, es ahí donde, como dijiste tú, quedan establecidas las condiciones perfectas para que se manifieste el anticristo. Con ese nuevo gobierno, con esa nueva economía, con ese nuevo forma de comercio mundial, esa unificación de naciones. Y imagínate, ¿no? Un segundo después del arrebatamiento, nosotros vamos a estar gozando, pero desde el segundo número uno, en que la tierra se queda sin la iglesia, caos. Y de ahí para adelante, Caos, caos total. Puede que caos. una supuesta paz de que, ok, vamos Ajá. bien, pero ¡pum! De repente de nuevo te cae la ira. Entonces sí, va a ser un caos total la tierra después de este arrebatamiento. Y bueno, entonces creo que quedó más o menos bien. ¿Quedó claro? Que, No mira, saben. si, no sé, si me contestan y me dicen, sí quedó claro, les creo. Entonces, yo me entendí. Entonces, Y ahora sí, una vez que ya entendemos que no vamos a pasar por tribulación, ahora sí qué bonito poder decir, oye, Cristo viene. ¿Cuándo? No lo sé, pero un día seremos raptados. Y ahora sí poder decir, nos alentamos con estas palabras. qué bonito es decirlo. Sí, bro, no hay hacerla de malas, creer en otra cosa de que, Dios santo, ya me lo viene Cristo. Sí, por favor, oiga. Sí. Qué bonito. Bien, ahí mientras Cristo no venga, aquí vamos a estar también nosotros con un podcast más. Si Dios lo quiere, en otra ocasión, con otro tema, podamos desarrollarlo. A lo mejor temas menos controversiales, o tal vez temas más controversiales, no lo sé. El chiste es, el detalle en esto es hacerlo con la más Biblia posible para poder decir, oye, mis bases están aquí en la Biblia, no es mi pensamiento, no es solamente mi mera interpretación, porque yo entiendo todo esto de un solo versículo que me saqué ahí de la manga. No, poder decir, esto es bíblico. Y sobre todo, como dijimos, esto es bautista. Amén. Exacto. Si usted es católico, pentecostés, todo lo que quiera y solo quiere venir a hacernos controversia, absténgase. Esto es Sí, sí, meramente sí. doctrina bautista Eh, fundamental.
Claro, claro. Sí, sí, porque también, híjole, hay que distinguirnos de otros bautistas. Sí, Bautista bíblico fundamental, ponle independiente, rajatablas, ceremonias, para arriba y no me mojo. piso clavos, no, 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 no. Dice, claro. Sí, pues si somos bautistas, porque, bueno, como le dijiste tú, si este es de otra denominación o venga aquí a hacer problemas, porque nosotros no le hicimos problema a usted. No buscamos, Ajá. O sea, para empezar, en todo este tiempo no mencionamos ninguna otra denominación. exacto, Mencionamos las creencias, pero no más no echamos quiénes, pedradas. más no quiénes. Ajá, mando quiénes. Que sí podría, pero no, pero más de, Podría, sí, sería fácil, pero ya no sería edificación. exacto, ya sería más meramente controversia. Bueno, entonces, bueno, Daniel, vamos a despedirnos. Vamos a Así es, tener aquí la transmisión, vamos a detener aquí el video. Gracias a Dios ha salido bien, gracias a Dios podemos llevar un seguimiento, podemos llevar pues, un proceso para el desarrollo de este tema. Entonces, espero que la gente que lo escuche les sea de bendición, les sea de edificación y pues que no sea esta la primera solamente y la última, ya que podamos buscar ser más de bendición. así es. Y Entonces, a la única persona que quizá nos está escuchando, no importa que solo sea una persona, no importa que sean dos, y si son más, no, también qué bueno, pero qué, qué bueno que se da el tiempo de poder escuchar a estos dos pelafustanos, perfectos. estos imperfectos, qué bueno que se dio el tiempo de darse este material. Entonces, gracias por este tiempo no perdido, este tiempo de que pudo invertirle a lo que usted quiera aprender. Entonces, gracias por escucharnos, gracias por darse este Bien, tiempo y bueno, esperamos eh, que, que, si, que si hay más videos más adelante, que si ya hay más videos aquí, pueda darse ahí otros videos, de igual forma compartir, dar, bien, darnos publicidad, es importante, y compartir ahí a su iglesia, decirles ahí a los hermanos, oigan, hay dos muchachos que no los escucharas, ahí se lo agradeceríamos y Dios lo va a bendecir si usted lo hace. amén. Y si algo pudiéramos pedirle a usted, es su dinero. Ah, no es cierto. Aquí voy a dejar mi número de cuenta, invierta, ya dije. Invierta en nosotros en Patreon. No. Si algo quisiera yo pedir a usted que nos está escuchando, ore por nosotros. Esto lo hacemos en un tiempo libre, pero no quiere decir que tenemos todo el tiempo libre. Son Hacemos las 11, son actividades. las 11 de la noche que estamos grabando esto. Tenemos mucho que hacer, no significa que tenemos todo el tiempo del Eh, mundo. ajá, sí. Entonces, Dios les bendiga, les edifique y les sea de ánimo también este tema de esperar a Cristo, rapto. Y bueno, entonces nos despedimos. Rogelio Reguín, aquí que Dios les bendiga. Hermano Daniel. Muchas gracias por escucharnos, póngase a trabajar, Cristo viene pronto. Amén.